Gracias, Patricia. Si hay un área a la que se le puede atribuir el origen de la mayoría de los sufrimientos que definen los dominicanos y las dominicanas, es la educación. ¿Por qué tantos hombres abusan de mujeres hasta quitarle la vida? Porque carecen de formación que le oriente hacia la identificación de la fraternidad, del amor, de la tolerancia y del sentido de protección hacia su compañera o su ex compañera. ¿Por qué hay tantas personas que tienen dificultades para obtener los recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades? Porque carecen de la formación técnico-educativa apropiada para ponerse en condiciones de ofrecer conocimientos o habilidades que interesen al aparato productivo. Porque hay personas que no saben cuidar su salud de manera apropiada para protegerse de las amenazas que el medio ambiente y sus propios hábitos le definen, porque carecen de la educación apropiada y de la información necesaria para identificar esas amenazas y definir mecanismos de autoprotección. Podría ser un relato interminable de cualquier expresión de la vida humana que le genere problemas de sufrimiento o de incapacidad al ser humano cuando carece de la educación apropiada. Entonces, uno tiene obligatoriamente que concluir en que la educación es fundamental para la vida en felicidad, para el desarrollo de las mejores actitudes del ser humano y para la creación de las condiciones más importantes que permitan la viabilidad de la vida. Por eso mi pasión y la del grupo por la defensa del derecho a la educación. La Asociación Dominicana de Profesores sabe que yo quiero esa organización, pero ese amor que le tengo inmediatamente sufre una fragmentación cuando adoptan una actitud que va en contra del compromiso que yo creo que debemos tener todos los seres pensantes con el derecho a que la gente se forme para que también tenga derecho a pensar. Yo valoro el aporte que hace la educación privada al desarrollo global de la sociedad, pero se fragmenta esa valoración cuando descubro que puede ser convertido en un simple instrumento mercantil para apropiarse de recursos de gente que necesita la educación, sin ningún compromiso social que potencie el respeto que se sienta por el derecho a que la gente pueda ser educada apropiadamente. Eso me pasa con el sistema de salud. Cuando el sistema de salud no cuida su comunicación frente al desafío educativo, tengo que cuestionar el sistema de salud, aunque valore la respuesta que da el gobierno a la pandemia, que he dicho que es buena, excelente, entre las mejores probablemente del mundo, pero sin lugar a dudas entre las mejores de la región. Lo he dicho como si fuera una bocina parlante pagada por el gobierno, como lo hacen otros por paga. Pero yo lo he dicho porque estoy convencido de que el gobierno ha tenido un buen desempeño. Pero en educación, pareciera que el ministro de Educación lo dejaron solo y que esa expresión
de yo no sé quién fue, porque quien lo escuchó fue Patricia, de que hay que preguntarle al ministro de Educación, refleja la falta de compromiso de la mayoría de la gente del gobierno con la necesidad de levantar el sistema educativo urgentemente. Miren, ya nosotros hemos avanzado en el combate al COVID. Muchas desinformaciones, informaciones inexactas, repetidas, confunden. Pero nosotros hemos ido avanzando y por eso yo elogio al gobierno, porque hay que facturarle eso al gobierno. Hemos ido avanzando significativamente. En el levantamiento de la economía hemos ido avanzando, pero en el levantamiento de la educación parece que Roberto Fulcar está solo. El Ministerio de Educación está solo. Yo soy un tipo crítico. Crítico por convicción, porque la comunicación es un mecanismo para presionar al poder privado o público para que se comporte conforme con valores de equidad, de buena convivencia y sobre todo de protección al más vulnerable. Y la educación es el único puente que tienen los vulnerables para salir a flote y avanzar en una sociedad donde el jefe de la voluntad colectiva es el mercado y donde la carretera que permite la cristalización de ambiciones es el mercado. Y el punto de confluencia de todos es el mercado. Lo mismo para un narcotraficante que decide meterse a político, que para un buen hombre que decide crear puestos de trabajo limpios para los demás, o para el Estado que aspira a que crezca la economía y que aumente su recaudo para construir espacios de bienestar colectivo o para ejecutar políticas que propendan al bienestar colectivo. El gobierno debe definir un mayor compromiso con la educación y debe incentivar que todos los actores importantes del gobierno apoyen la recuperación rápida de la educación, porque en la educación tenemos ahora mismo un enorme ejército de gente que no comprende cuál es su responsabilidad, seducido por el pánico, preso del pánico. Y otro grupo organizado que entiende que su único objetivo a perseguir en el proceso educativo es acumular fortuna.